Estamos. Come se había comenzado a decir ayer, generalmente se ha siempre elegido de usar la SSP, la Simple Star Population, para representarlo varios sistemas estelares, principalmente los cúmulos, entonces sistema Thanos. Y esto porque intrínsecamente es más sencillo, que se tiene que evaluar una única composición química, una única edad. De consecuencia, quiere decir que todo se puede hacer un fit para varias maneras por evolución con única isócrona. No es necesario complicarse. Además, porque todas las observaciones nunca había mostrado una gran variedad. Además, no es que tienen claramente los cúmulos que eran realmente los sistemas estelares que más muestran una cierta diferencia. Uno es Tarzan 5, que pero, diciamo, hasta ya recién, porque en 2009, que fue una de las primeras observaciones in infrarrojo, mostró claramente la presencia de una doble rama horizontal, que entonces era claramente dos poblaciones, porque no hay otra posibilidad. Pero Tarzan 5 es un cúmulo bien oscurecido, porque está bastante cerca del plano y también cerca del centro galáctico. Vamos a ver si... Acá, 5 y acá. Sí. Y a 1-2 grados de latitud, no muy lejano desde el centro galáctico. Entonces, quiere decir que podría ser este lado. Bueno. Lo otro, Omega Centauri, era bastante más conocido, porque de hecho era clasificado. Tarzan es debido porque un astrónomo Tarzan hizo todo un catálogo de probables cúmulos estelares, y me parece con mucho más, porque exactamente eran todas zonas bastante oscurecidas. Era más conocido, pero no es tampoco muy arriba del plano, a veces con Reddening, se notaba que la secuencia no era muy delgadita, pero probablemente lo atribuían al errores fotométricos o reddening, o por lo menos no había nunca una clara presencia para justificar de estudiar multipopulaciones. Después, con los años, se comenzó, uno de los primeros es esto trabajo, que observando de manera fotométrica, son bandas piso colore, que son usadas para calcular exactamente cuánto son fuertes las líneas del CN, en este caso del 41-42, color index, sí. Y el otro para abundancia, insensible abundancia, más indicador de la gravedad.
le estrellas, como se nota, se ponen bastante en una secuencia y encontraron dos que se ponían con un valore bastante más alto respecto al otro. Y è toda una evaluación que dice que no debería ser posible por error o otra cosa. Entonces hay exactamente un par de estrellas que muestran una emisión más fuerte della CN. La CN acá se ve, hay la banda del CN. Acá è la prospettiva del SH, anche, che si usa anche con confronto. Los estudios iban adelante esto es bastante reciente, pero se encontró siempre más que fácilmente en los cúmulos globulares se encontraba dos poblaciones, estrellas que tenían la línea del CN más fuerte que otras. Y acá se ve un trabajo con varios datos de varios cúmulos que se ponen ahí, no siempre, por ejemplo, esto no lo tiene, pero el Terran 7 y el Palomar 12 son aparte porque deberían ser cúmulos externos. Si vede que muchos han varios. Acá, vabbè, comentan la M15, que de hecho esa tiene ahí porque hay una sola estrella, acá aparte, bien clara, que è probabile che sia esta principalmente una estrella che non appartiene al cumulo, ma è stata selezionata por Motoprod, insomma, radiales, y pasa que también en radiales hay una estrella que tiene la misma radial en el campo. Pero se encontraron fácilmente que tenían siempre más indicaciones de variaciones y fácilmente dos grupos, que quiere decir que era habían estrellas que mostraban una cierta cantidad de nitrógeno y estrellas que mostraban otra cantidad de nitrógeno. Y que no se adapta muy bien a la single stellar population. Una posibilidades, una es que claramente la causa tiene que ser la shell del CMO, porque esta transforma en manera la principal responsable para un enriquecimiento in nitrógeno a lo daño del otro, del carbonio y del oxígeno. Una idea era, siendo que los primeros trabajos obviamente lograron también había el bias de poder ver solo estrellas brillantes, entonces se veían, como se ve acá, estrellas de Red Giant Branch, que podría ser debido al primero dry up. Entonces, una contaminación que llegaba, una autocontaminación de las estrellas. El problema era que el dry up no es muy compatible con esto, con una bimodalidad. Cioè, estrella que tiene una cierta cantidad y estrella que tiene otra cantidad. Porque si hay una auto, quiero decir que la estrella más con lugar del jab ha llevado, entonces abajo tenía más que está arriba hay más mezcla y tenía que ser un poco más continuo y poder ver estrellas a los varias cantidades. Por ejemplo, distribución tipo esta. No hay una distribución más marcada no es compatible con algo así, que
la estrella se autocontaminaría la superficie, como pasa por la estrella de AGB, el ramo asintótico. Otro era la posibilidad de una contaminación superficial, de alguna manera material sería depositado arriba de la estrella, y que son varias, por ejemplo, una de las que se habla de contaminación superior es por la estrella enriquecida en litio, que una idea es que expandiéndose en gigante roja se come unos planetas y esto van a enriquecer el litio porque tienen más litio que la normalidad de la estrella. El problema es que son estrellas de ramo gigante y que han pasado también el dry up, eso sería difícil porque a este punto el dry up es la convección superior, eliminaría y disminuiría la situación. De consecuencia, no se podría ver esta situación bimodal, haber estrellas a lo mismo nivel, porque estas que se hablaba era exactamente cerca del tip del Giant Branch. De consecuencia, deberían haber cualquier contaminación, más se debería haber diluido y no poderse notar. Más adelante con los estudios se encontraron que no era solo el CN, ma viendo la metalicidad de varios otros elementos, se encontró otro elemento que presentaba dualidad y se comenzó a notar correlaciones entre el oxígeno, el sodio, el aluminio y el magnesio. Y como se había mencionado, il ciclo dell'articolazione ossigeno-sodio, adesso dipende dal ciclo CNO, la parte del sodio, che trasforma l'ossigeno in nitrogeno e funziona allo T6 más o menos 20, un 20 milioni di Kelvin. El sodio è con il ciclo sodio-neon, o neon-sodio, che trabaja a 75, a 35, 6. L'alluminio-magnesio è un ciclo suyo che va a un 50. Que entonces es bastante compatible también con lo vario, con la posibilidad conectada al CNO, porque en Shell donde funciona el CNO, porque 20, digamos, de 20 para arriba, por supuesto, se puede obtener también la otra ciclo que me causa. Aunque, come debemos ver, la conexión oxígeno-sodio es bastante delicada, porque esta anticorrelación es obvia, porque es un ciclo real que destruye uno para transformarlo en otro, y principalmente me parece que destruye el magnesio para crear el aluminio. Mientras estos dos son dos ciclos diferentes, dos grupos de reacciones diferentes, de consecuencia el equilibrio son separados y lo que obtengo es que dependiendo del rango de temperatura,
puedo tener una anticorrelación entre los dos o una correlación, porque podrían ambos venir destruidos de manera equivalente, porque el sodio se produce, pero también participa a otras reacciones que nos van a destruir. De consecuencia, es importante ver cómo es los varios equilibrios para esta formación. Desde la fin del año 90, comenzando en el 2000, se ha comenzado a poder observar estrellas más débiles, a notar, a mirar bien, y se ha comenzado a ver que esta dualidad de diferencia de metalicidad era de la química, era non solo de la estrella del ramo gigante, pero era presente también estrellas más profundas y estrellas de Subgiant Branch Main Sequence. Eso quiere decir que entonces no era un efecto de evolución, ma era un efecto proprio de que estaban más de una población presente en un cúmulo que se encontraba esta doble característica. Porque acá me parece que principalmente son rojos de amarillo, se nota que hay algo. Anche nella main sequence se nota che hai, anche se non... Questo sono un cumulo di 138, però in toda le estrelle, tutto il rango si ottiene. Questo. Bene. Esto, por ejemplo, es un trabajo del 2002 che mostra uno studio di estrellas principalmente non Giant Branch, ma subgiant, un par di subgiant, principalmente de main sequence. Estas estrellas son la misma, simplemente para ahorrar en dibujar, han mostrado en el diagrama color magnitud donde estaba y después se replotaron, shiftato ligeramente, para mostrar, digamos, las estrellas rellenas que son de datos mejores, lo abierto con alguna duda y la asterismo, las estrellas que no muy confiables. Pero se puede notar que cubre todo bien y yendo a mirar en color, vabbè, ma diciamo en magnitud, que es un poco mejor, se puede ver claramente que hay dos grupos de estrellas, uno con una baja y uno con un 100 index bastante más fuerte, que aumenta siempre más la diferencia con la magnitud. Con estrellas más débiles se nota más que en estrellas más brillantes. Acá se nota igualmente también porque, como se ve, el grupo de estrellas son de secuencia principalmente. De consecuencia, luminosidad y color tienen una cierta correlación. De consecuencia, la duplicidad es bastante obvio que se no nota. Las estrellas que pueden haber, como estas, un color de dos tipos, dos fases evolutivas diferentes, entonces las de luminosidad diferente son bastante pocas. De consecuencia hay este cambio. Pero esto nos aclara muy bien que esta bimodalidad
no es algo solo del Giant Branch, ma es presente también en otra parte. Ese main sequence quiere decir que no es difícilmente explicable como una fase evolutiva. Además, porque, como se ve, son todas estrellas comprendidas entre más o menos el punto 8 y el punto 6 masas solares. De consecuencia, tiene una parte convectiva superficial, ma no tan profunda, y las estrellas que pueden ser más profundas son, cioè, bien convectivas, son realmente punto 4, bastante más abajo. De consecuencia, non, y estrellas así chica non van, il CNO è bastante poco eficaz y casomai restringido solo al centro, y la convección claramente no va hasta el centro. De consecuencia, no es posible en este caso claramente explicarlo con una autocontaminación, ma tiene que ser un proceso que la estrella sea nacida con una química diferente, porque mientras en este caso una contaminación externa se conserva bastante, aunque sí hay un poco de convección, pero no es tan profunda, siendo que la modalidad la encontramos para todo el CMD, porque la encontramos nel sequence, anche bastante profunda, y en el Red Giant Branch, después que hay una convección bastante más eficiente, no se tendería a perder esta parte allá y se nota. Después, en el mismo año, 2004, se hay esta publicación de Bedin del 2004, donde se comienza a mostrar que hay una clara presencia en Omega Centauri de más secuencias principales. Como se puede ver acá claramente con datos bastante profundos en los esto del Hubble, aparte del número de cámara o el film planetary cámara, no recuerdo, ma anche también porque toda la banda tiene su número en nanómetros. Y claramente han comenzado a mostrar que había más de una secuencia principal que inicialmente es más en este caso, como esta claramente tiene un turn-off bien separado, bien más bajo, y tiene que tener una edad diferente. Otros que son bastante similares, mostrar que hay una edad, ma también química diferente. De consecuencia, con Omega Centauri se ha comenzado a poner claramente que la single stellar propulsion no era tan real, ma era posible tener varias, y se han comenzado a estudiar mucho más todos los cúmulos, y en breve tiempo se ha encontrado que en casi todos los cúmulos globulares se presentaba esta característica, aunque solo en pocos habían tan claro como esto. Porque principalmente, diciamo, los metales pesados no presentaban una fuerte dependencia, especialmente una diferencia en hierro. El hierro, como se decía, quello che si incontra era il Omega Centauri, poi si è incontrato in Tarzan 5 e nel medio era M22. Y todo tres son cúmulo globular bastante masivo. Omega Centauri
más famoso que por lo menos es 1 millón de masas solares, 1 millón de estrellas. Tarzan 5 ahora se vede che también meglio. Liller 1 también se ha encontrado una diferencia y también se estima, las últimas estimas, es alrededor de los 1 millón de masas solares. M22 no me parece que llegue al millón, pero es sobre los 200.000. Es siempre un cúmulo bastante bien masivo, uno de los más masivos. Ahora, de hecho, aparte del 22, el otro se considera que sean no exactamente cúmulos globulares, mientras en el 22 hay una discusión si tiene o no una diferencia en metalicidad, ¿no? Porque mientras el otro claramente la 2 resulta M22, analizando los datos con algunas correcciones de la línea del hierro 1 y hierro 2, hay un problema también porque M22, al contrario del otro, son un cúmulo bastante poco metálico, porque es alrededor del menos 1.8, mentre Omega Centauri y Tarzan 5 son más al Tarzan 5 me parece que es alrededor del menos 0.3, menos 0.5. Omega Centauri, vabbè, tiene un montón de metalicidad. Tendo poco metálico, parece que bastante alguna corrección para eliminar la doble problema del hierro, la presencia de dos poblaciones de hierro. Ma in general, quello che si è notato mentre la varia è che principalmente non si tiene una multipopolación de varios grupos de estrellas con diferentes de metallos pesados. Esto quiere decir que no es algo que es una contaminación de la supernova, que tiene bastante sentido porque la supernova fácilmente, su decreto, las expansiones son muy fuertes, muy rápidas, de consecuencia más fácilmente llevan, vacían bastante la cantidad, ¿no? Porque como los globulares tienen muchas estrellas, por lo menos 10 a la 4, 10 a la 5, de consecuencia han tenido al comienzo una zona bastante limitada algunas decenas de supernova, y esto debe haber en la zona de poco parsec, una supernova libera, limpia, unos decenas de parsecs, debería haber quedado bastante poco de gas para poder producir nuevas estrellas o enriquecer externamente la otra. Quello che si è cominciato a notare è che también se encontraba diferencia en helio, uno de los primeros, ¿dónde estaba? Ok, lo vi 2 veces. La Omega Centauri se ha encontrado que se podía explicar muy bien la varia presencia de dos, y analizando encontrando que encontraba un aumento de helio. Además, un cambio de metalicidad, también un cambio de helio era responsable per estos multi secuencias principales. Y como se nota anche bastante, perché da un punto 25 a un punto 45 la presenza di un doble hay bastante significativa, mentre diciamo, l'ho data con punto 14 de Y, mentre la variazione in metale sono bastante chica, di conseguenza
el ratio de delta abundancia de helio sobre metales es bastante grande. Esto sugería algunos tipos de supernova podrían haber estado, no muy grande, en manera de producir que lo contaminante fueran bastante enriquecidos en helio para poder justificar. El otro factor es que estas doble populaciones en metalicidad mediana, porque decía, se encuentra más en el elemento hasta el hierro, variaciones, no tanto en elementos más pesados, se encuentra solo en el cúmulo globulares. Los cúmulos abiertos no resultan tener este tipo de peculiaridad, no se ha encontrado ninguno que tenga esta doble comportamiento. Otro es que las estrellas lo que se llama segunda generación, quello que son con una química alterada, que entonces tiene depleted, que tienen una pérdida, una menor cantidad de oxígeno o una mayor cantidad de sodio, o del otro, no son exactamente una pequeña fracción, ma logran hacer bastante importante. Y además, la distribución de los dos grupos de estrellas, se toma quello con una cierta química y quello con otra química, son anche bastante diferentes. La segunda generación son bastante más concentradas en el centro respecto a las estrellas de primera generación. Y hablando de esto, ¿dónde está? Globulares 5. Un factor que son appunto dos, la TASAN 5, que hay estas dos ramas, con appunto sí, menos punto 2 para justificar ni uno que más que solar es el otro, ma no, non era esto. Eccola. Mirando se ve que las dos distribuciones no son iguales. Una sube más velozmente la parte azul, bright, roja. Esta. Mentre la faint, que es la menos metálica, la bright, come si dice, es más concentrata al centro, porque llega a, dentro del 50% a unos 12 arcos segundo, mentre la otra llega a los 15 más o menos. Y mentre quella meno metallica, la azul, justamente, è un poco más ancha. Y además, fácilmente nella ¿cuál es? El ratio, como se puede ver, al centro hay una cierta fuerte diferencia. Vamos a que se ve poco. La más brillante, más metálica, respecto a quell'altra, al centro llega a ser casi 2 veces y después para bajar a un 30 arco segundo son iguales, después la menos metálica a ser más presente.
Y también en otros cúmulos se puede notar que esta característica que al centro fácilmente las dos poblaciones pueden ser anche un 50-50. De consecuencia, no estamos hablando de una pequeña producción, ma después lo que ahora observamos, la cantidad son bastante importantes. Y otra característica mencionaba son la diferencia en metalicidades en la química son discretas. Hay un valor y otro valor, no hay una continuidad. Y en algunos casos, a veces anche estrellas se ponen como anticorazón, oxígeno un poco más fácilmente. Hay siempre un grupo de estrellas que son de un tipo, un grupo de estrellas que son del otro. A veces se encuentran que son también más, porque no hay solo dos, ma se puede encontrar que hay una población, una primera generación, una segunda generación y una tercera generación. Casos extremos, vabbè, Omega Centauri, ma è sempre una cosa rara, che presenta 10 differenze in metallicidad, 10 poblaciones diferentes. Pero, vabbè, come se decía, es también un caso bastante más suyo, aunque podría en realidad ser un cierto conectado entre los dos. Claramente, siendo esto que la presencia de la disuniformidad de la química es presente en todas las partes de las estrellas de fase evolutiva, desde estrellas en rama gigante, como precisamente se mira acá, hasta acá, que son estrellas de secuencia principal. Además, la presencia de esta diferencia en helio, como se ha visto también acá, que ¿dónde estaba? Arriba. Que acá el fit nella sequenza principal baja, de consecuencia anche qua una differenza di helio en todas las estrellas. Quiere decir que la cosa más probable es que esta diferencia sea directamente conectada con la formación del cúmulo globular, non della non contaminazione externa. De consecuencia, se ha comenzado a tratar de comprender cuál podría ser la formación de todas estas generaciones, donde hay la primera que contamina y la segunda que es contaminada y tal vez contamina aún más para una producción de una tercera generación. Fácilmente decía son dos, en algunos casos se encuentran tres, poco, algo más. Y, como se decía, concentrada más al centro, la segunda población, la segunda generación de la primera, que lleva mucho con la teoría de haber un enriquecimiento, un algo que ha pasado por la formación. Podría ser gas que se ha quedado al centro y generado nuevas estrellas, sea que este gas ha contaminado otras estrellas. Generalmente la idea es junto a esta, que hay un material que se ha retenido, se ha considerado al centro, más dato la varias características
la supernova facilmente non deve essere involucrata, uno perché non se incontra, a differenza mucha in general de hierro, ma solo elemento producido nella shell, principalmente conectada con la shell di idrogeno. Y además, in situazione tan chica, una supernova debe haber logrado a mantener fácilmente todos los materiales. Acá suponía, pero digamos, la parte de supernova siempre es bastante más problemática de justificar. Okay. Y diciamo, esto es realmente un lindo review en general, hasta el 2015, bastante reciente, de los varios, referido anche a esto Hubble Space Telescope UV Legacy, que es una survey que han hecho la gente de Padova, observando con Hubble la mayoría de los, casi todos los cúmulos globulares, para tener muchos datos. Y appunto varias características. Uno, la especificidad del cúmulo globulares. La segunda, la formación de una segunda generación, generalmente se encuentra solo en los cúmulos globulares. De hecho, hay algunos que ha sugerido que Carreta, en 2009 me parece, que hizo una serie de artículos analizando la química. Uno es el famoso que lo ha hablado de la escala de metalicidad del Carreta 2009, pero hay otro que donde se ha mostrado bastante bien la anticorrelación sodio-oxígeno y una definición que è stata suggerita para que sea un cúmulo globular y que tenga exactamente esta anticorrelación sodio-oxígeno. De hecho, poco después salió el Rupert 106, que es un cúmulo globular que no lo tiene. Y algunos se preguntan, entonces, ¿no es un cúmulo globular o es un cúmulo al límite de la posibilidad de obtenerla, esta doble generación? No, que se han formado y, vabbè, has mencionado que se han formado anche Young Massive Cluster, quindi cose del 10 alla 8, ma pare che non è algo que se pasa solo en el cúmulo globulares. Pero prácticamente todo cúmulo globulares lo tienen, esta doble populaciones, una cierta variedad. Ecco, questo me lo había olvidado. La característica es esencialmente que, digamos, la característica de base es comune a todas. Hay una fácilmente anticorrelación sodio-oxígeno, en sentido de populación con que tiene oxígeno y poco sodio, y otra que tiene más sodio y poco oxígeno. De consecuencia, tiene que haber pasado el material para la elaboración, es enriquecido en sodio y eliminado el oxígeno, que vabbè, se puede bastante bien explicar con, como se ha dicho, algo que pasa, puede pasar con la elaboración de la shell de hidrógeno. Pero, diciamo, cada uno se pone un poco de manera diferente y nella posición de la anticorrelación no hay que hay dos posiciones. La primera está en una posición, la segunda vale para todos, ma cada cúmulo tiene un poco diferente y igualmente para la otra varia, porque hay diferencia en varios elementos, non solo sodio, oxígeno, magnesio, aluminio, ma anche con solfo e otro, e il sulfo. De conseguenza, cada cúmulo
tiene su característica de diferencia de metalicidad. Entonces no es un proceso que es tan dual, come se pudo ver en otro caso, per esempio una explosione de supernova enriquece in aquella manera, te da una certa cantidad de elemento pesado y una certa cantidad de elemento alfa. La supernova del tipo primo A da principalmente hierro, de consecuencia cambia in una certa otra manera, bastante clara. Y cada uno es diferente, de consecuencia debe ser un proceso que permite quello che pasa, una cierta variedad entre los varios. Predominanza, como se decía, la segunda generación no exactamente poco, y che è discreto, non hai una varia, ecco qua, il famoso anticorrelación del 2009, tiene un valor y tiene otro valor, son dos valores separados, dos o tres, depende un poco del cúmulo, y generalmente non hai variazione in hierro, a parte come il centavo il Tenzan 5, y dicho, ci sono alguna che meno estrema, come se dices, ma diciamo M22 è un poco contestado, entonces todo a ver un poco. Y además, otro que recién se ha encontrado que 65-28, que parece 65-53, que son los más metal rich, que era haber metalicidad varia, porque 65-53 tenía 5 trabajos de metalicidad de todo que decían un valor diferente. Había un medio dex de variación. Ma generalmente se considera que no se puedan haber dado por la supernova. Aunque, diciamo, en algunos casos puede ser porque data la cantidad de supernova, una cosa que se va a ver, que se piensa, es que en realidad los cúmulos, aunque para justificar esto, la predominancia, que en realidad los cúmulos inicial proto, el padre, en origen el cúmulo eran bastante más masivo y se ha perdido masa, de consecuencia podrían haber mantenido más de los gas de algún de los eyecta de la supernova, y considerando la cantidad poca diferencia en metales, esto anche retener del 2%, como comentaba, si es suficiente para mantener, para justificar. A ver, acá hay el hecho que son conectados con el CNO y el CNA, aunque si hay un pequeño problema que hace bastante pensar a la gente, porque fácilmente una situación de así, il sotociclo con la shell nella Giant Branch, con come se va a hablar después, la hot burning bottom, cioè tiene una fuente de calor muy fuerte abajo, considerando todo lo vario, fácilmente se debería, más que una anticorrelación, sodio-oxígeno, se debería tener casi una correlación, porque al final se destruye el oxígeno, ma lo proceso de la protonización del sodio debería llevar a una... toma un protón, pierde una partícula alfa, y de consecuencia llevar a la disolución también del sodio, entonces deberse destruir ambos. De consecuencia, è anche un poco problemática.
y además la presencia, como se decía, del helio, que Omega Centauri, anche 28C8, otro que es como bastante particular. Y como decía, un problema en la masa, porque para justificar todo se debe considerar quello che si llaman, che è rimasto un cúmulo desnudos, nel sentido che ha perdido bastante de la su población, la parte, se queda, diciamo, la parte más interna, donde era más predominante una segunda población. Y antes de comenzar con los escenarios, nos paramos porque ya estamos al tiempo y me está explotando la cabeza. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. ¿Alguna pregunta? Nope. Ok. Entonces nos vemos el viernes. Yo aquí. Questo articolo l'ho già linkato nel sistema. Ya, ya. Ok, nos vemos. Chao.